da mucho gozo, mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchos me conocen por mi pastorado en la IBI, otros por ser amigos y ser conocidos o coincidir en colegios con nuestros hijos y demás. Así que me siento como en casa, un poco extraño con esta audiencia tipo cine. Siento que me van como a atacar. Pero es bueno estar aquí, es bueno estar aquí. Gracias al Señor que ha hecho posible esto. Yo quisiera compartir con ustedes un texto de la palabra. Dentro de un momento lo vamos a ubicar y perdonen que ya a esta altura necesitamos los lentes. Como nosotros que estamos aquí, la mayoría somos dominicanos, yo creo que me puedo referir a esta situación y ustedes la van a entender. El dominicano es un ser muy particular, muy especial, en muchos sentidos. Hay algo que nos distingue cuando uno va a cualquier lugar, no importa dónde, en cualquier lugar del mundo, si hay un dominicano, uno lo reconoce, sin siquiera hablar, sin siquiera tener contacto con ellos. Y en una ocasión yo me encontraba con unos amigos en Disney. Tuve la oportunidad de ir a Disney a los 29 años por primera vez. Nunca había ido y un amigo que éramos muy cercanos tampoco había ido y él se iba a casar y la despedida de soltero la hicimos en Magic Kingdom en Disney. Entonces fuimos 8 amigos, adultos todos, varones, a Disney y estuvimos ahí unos días en Magic Kingdom y Universal Studios y demás y pudimos compartir esos días. El asunto es que estábamos caminando en un momento dado en Magic Kingdom y nosotros, entre nosotros, estábamos diciendo, no, porque el dominicano se distingue, donde quiera que tú lo ves, tú sabes quién es un dominicano. Entonces, habíamos como 4 hablando del tema y ubicamos a 3 dominicanos de lejos, le decimos, tú ves, esos son dominicanos. No sé qué es lo que vemos, si es la forma de caminar, de actuar, la forma de vestir. Y le dijimos, vamos a preguntarle. Y nos les acercamos y le dijimos, ustedes son dominicanos, ¿verdad? Y ellos nos dijeron, y ustedes también. Ellos nos habían distinguido a nosotros y nosotros los habíamos distinguido a ellos. No habíamos hablado, pero había algo en la forma. No sé si es el color o la forma, la pelada, el vestir. La cuestión es que el dominicano se distingue. Hay rasgos distintivos en nosotros que nos hacen especiales, vamos a decirlo así. Y nos distinguimos. Yo no sé si eso pasa con todas las nacionalidades, pero es así con el dominicano. Y sucede entonces que de la misma manera que el dominicano puede tener sus rasgos distintivos, el cristiano se supone que deba tener rasgos distintivos que nosotros podamos decir, ese es un creyente, un hijo de Dios, un cristiano. Y el apóstol Juan, en su primera carta, escribe justamente para abordar esta situación. En ese momento, en la comunidad y en las iglesias, en la región donde se movía el apóstol Juan, se habían introducido unas enseñanzas de unos maestros. El nombre técnico histórico es gnósticos, pero eran filósofos del momento, eran gente que traían ideas raras, vamos a ponerlo así. Pero muchos de ellos se habían introducido en la iglesia como supuestos maestros cristianos, pero trayendo ideas raras. Y dentro de esas ideas raras, ellos decían que realmente no importa mucho lo que tú hagas en el cuerpo o en esta vida, eso es irrelevante. Tú puedes ser creyente, hijo de Dios, cristiano, decían ellos, y tu vida no tiene que tener un sabor, una manera particular. O sea, ellos planteaban que el cristiano no tiene que distinguirse realmente en su manera de vivir, en su forma de proceder. Y el problema era que esta gente era aparentemente gente muy elocuente, muy persuasiva, era gente inteligente, pero no piadosa. Ellos no reflejaban en sus vidas su servicio a Dios, su amor a Dios. Y Juan entonces escribe su primera carta precisamente para enfrentar las enseñanzas de estos maestros, dentro de las cuales estaba esa idea de que la vida del cristiano no tiene que ser particularmente diferente. Y esa es la idea central de la primera carta a Juan, o de Juan, que vamos a leer en un momentito, un pasaje.
Juan plantea y sugiere y entiende que el cristiano no es alguien que dice creer algo. Es alguien ciertamente que dice creer algo, pero es alguien que vive lo que cree de manera notable y distintiva. Y ojo, no es que vivir de cierta manera nos hace creyentes o nos hace hijos de Dios. No, es que ser hijo de Dios debe conllevar una vida diferente. Y esa es la dirección en cómo funcionan las cosas. Yo voy a mencionar simplemente algunos ejemplos de la primera carta de Juan antes de leer el texto que quiero reflexionar con ustedes, para que vean a qué me refiero y por qué digo que la primera carta a Juan, esa es la idea central. Fíjense lo que dice y no tienen que buscarlo. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice, primera de Juan 2:9, el que dice que cree que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en tinieblas. Fíjense de manera más general, primera de Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y así sucesivamente hay un grupo de versos que nos indican claramente que el mensaje contundente, directo de Juan es: el creyente debe distinguirse. Su vida debe ser notablemente distinta. Lo que persigue, lo que ama, cómo procede, cómo se relaciona, cómo compra, cómo vende, debe ser distintivamente cristiana. Y entonces yo quisiera concentrarme específicamente en un pasaje que nos da luz de por qué muchas veces eso no es así. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que muchas veces no distinguimos, no pasa como nos pasó en Disney, que nosotros vimos de lejos, esos son dominicanos, no. A veces la gente ve nuestra vida, ve nuestra manera de proceder, ve la forma de tomar decisiones, ve la manera como nosotros vivimos, ve lo que nosotros perseguimos en la vida, ve cómo tratamos a los otros y dice: yo no distingo realmente que esa persona sea un creyente. ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Creo que este pasaje responde a esa pregunta. Leamos entonces primera de Juan 2, versículo 15 al 17, que fue la página que el pastor Jairo indicó. Vamos a leer los versos del 15 al 17. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la razón por la que nuestras vidas, en ocasiones, con frecuencia, no se distingue de la vida de aquellos que no aman a Dios. La razón es que permanecemos con un amor hacia el mundo y hacia las cosas que el mundo nos ofrece. Y obviamente para nosotros entender este pasaje tenemos que saber a qué se refiere Juan con el mundo. ¿A qué se refiere Juan con amar el mundo? ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Comencemos viendo a qué se refiere Juan con el mundo, porque es eso lo que no debemos amar. ¿Qué es el mundo para Juan en este contexto? ¿A qué es que él se está refiriendo? Y cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento habla del mundo de diferentes formas. De hecho, nosotros mismos a veces nos referimos al mundo de diferentes maneras. Yo puedo decir, cuando me pregunten, ¿cómo te fue en piedra angular? Yo digo, bueno, todo el mundo estaba ahí. Refiriéndome a que muchos conocidos, mucha gente de mi círculo, mucha gente de mi comunidad estaba ahí, pero obviamente no todo el mundo en el sentido amplio estaba aquí, ¿verdad? Pero es una manera de hablar. De la misma forma, los autores bíblicos tenían maneras de referirse al mundo y hay básicamente tres formas en el Nuevo Testamento en que el mundo es, cuando se hace referencia al mundo, en que se trata, tres maneras. En primer lugar, el mundo físico. En ocasiones
los pasajes que vemos en el Nuevo Testamento cuando hablan del mundo se refieren a la creación. Dios creó el mundo, correcto. La creación, el mundo físico, la tierra en la que vivimos. En otras ocasiones el mundo quiere decir básicamente la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, compuesta por los seres humanos, ¿cierto? Y esa es la segunda acepción o uso de la palabra mundo. Obviamente en este pasaje que nosotros leímos de que no amemos el mundo, Juan no se está refiriendo ni a la creación ni a la humanidad. Porque la creación es algo que Dios nos ha regalado, es un don de Dios, es algo hermoso, la creación es algo majestuoso. De hecho, la creación, hay múltiples salmos que dicen que la creación refleja a Dios. Nosotros conocemos cosas de Dios porque la creación nos lo dice. Conocemos su grandeza, conocemos su belleza, conocemos su perfección, su sabiduría, su poder, producto de ver la creación. Es impresionante la creación. Si le ponemos atención, vamos a decirlo así, vamos a oír a Dios de múltiples maneras en la creación. Cuando vemos la creación del ser humano, de una vida humana, de un niño, de un perro, son casi gente, los perros hablan casi. Y uno dice, wow. Pero el necio dice, no, no hay Dios, todo eso fue casual. Pero uno ve belleza, poder, sabiduría, amor y gracia en toda la creación. Entonces, Juan no se está refiriendo, no amen el mundo, no, el mundo es despreciable. No se refiere al mundo físico, obviamente. No se refiere tampoco, Juan, a la humanidad. No amen el mundo, o sea, no amen a los seres humanos, cuando Cristo dice que debemos amar hasta los enemigos. Entonces, ¿a qué es que se está refiriendo Juan? La palabra mundo en este caso se refiere al sistema del mundo, al sistema mundano de vida. Y este autor lo dice muy bien cuando dice, William MacDonald, uno de los mejores comentarios que he leído de la Biblia completa, dice que el mundo en este contexto designa el sistema que el hombre ha levantado en su esfuerzo de hacerse feliz sin Dios. Es el sistema que el hombre ha levantado en su esfuerzo de hacerse feliz sin Dios. A eso se refiere la palabra mundo. Este otro autor, Montgomery Boyce, habla del mundo en este contexto y dice, el mundo envuelve los valores del mundo, sus placeres, sus pasatiempos, sus aspiraciones. Por ejemplo, ese mundo, ese sistema mundano tiene un concepto de éxito que no es igual al concepto de éxito que Dios tiene, por ejemplo. Hoy en día, si uno pregunta qué es el éxito o uno trata de deducir qué es el éxito de todo lo que hay en las redes sociales y de todo lo que se dice en los medios, ¿qué es el éxito hoy en día? Bueno, hoy en día el éxito es ser rico y famoso, básicamente. La gente no lo dice así, pero lo que persigue y cómo organiza su vida para conseguir esas cosas nos dice que sí, que la gente entiende que el éxito es ser rico y famoso. Básicamente, hay otros conceptos obviamente, pero ese es un concepto mundano de éxito al que muchos de nosotros nos rendimos, que muchos de nosotros perseguimos, aunque no de manera explícita y nos autoengañamos a veces, pero realmente nuestras vidas están rendidas al concepto de éxito mundano. O ser popular en el ambiente en el que nos han colocado. Entonces, de este mundo que Juan habla, no ames el mundo, ese sistema mundano que trata de decirle al hombre que tú puedes ser feliz sin Dios en su vida o con la menor cantidad de Dios posible, porque se ve a Dios, en ese sistema se ve a Dios como un aguafiesta de la fiesta del mundo. Dios lo que está es en contra de que yo disfrute, de que yo me sienta bien, de que todo lo de Dios es pesado, es denso, es aburrido. Esos son conceptos cuando realmente tenemos un Dios que es el creador del placer y el creador del gozo y me dice que Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia.
Pero el mundo nos dice otro mensaje que se contradice con eso y muchas veces lo creemos y perseguimos eso. Entonces, ese mundo del que el Juan habla, que no lo amemos, sucede que un poquito más adelante en esa misma carta, oigan lo que Juan dice de este mundo, 5:19, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. La Nueva Traducción Viviente dice que el mundo entero está controlado por el maligno. Es paradójico, ¿es Dios que tiene el control o es el maligno que tiene el control? Bueno, Dios tiene el control y el maligno por un tiempo se le ha permitido cierto control porque Dios tiene propósitos. Por tanto, aunque en el mundo, en este mundo caído, controlado por el maligno, podemos encontrar ciertas manifestaciones de Dios como justicia, misericordia, hay bondad todavía, aún en los no creyentes. Eso es parte de la gracia de Dios todavía presente en este mundo caído. Aún así, aún vemos esos vestigios de Dios en el mundo. Ciertamente, según este texto, este mundo es un sistema satánico, dirigido para decirle al hombre o hacerle creer al hombre que él puede ser independiente y pleno sin su Dios. Es un sistema que procura contradecir los propósitos de Dios. Opera bajo formas pecaminosas y muy sutiles en ocasiones, casi imperceptibles. Esa es la razón, el hecho de que el mundo permanece bajo el control del maligno, que en Juan 17 Jesús está orándole a su Padre. En Juan 17 es la oración más larga registrada de Jesús en la Biblia. Y le dice a su Padre, de nosotros los discípulos o de sus discípulos, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Ahora entendemos, ¿verdad? ¿Por qué que Cristo habla en esos términos? En Filipenses 3:20, Pablo dice, nuestra ciudadanía, nuestra patria está en los cielos. No somos de aquí. Se supone que yo no respondo a las leyes, por así decirlo, de este mundo. Sí, a las leyes de los gobiernos sí, tengo que hacerlo por obediencia a Dios, pero al sistema del mundo, se supone que yo no deba responder al cómo el sistema funciona. De hecho, Primera de Pedro 2:11, otro apóstol habla y dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces, cuando uno ve lo que Jesús dijo que no somos del mundo, cuando uno ve lo que Pablo dijo que nuestra patria es celestial, cuando uno ve lo que Pedro dijo que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, hermano, nosotros no somos de aquí, no podemos vivir como los que viven y son de aquí. Tenemos que entender eso y comprender eso y adecuar nuestras formas y nuestra vida no a lo que el mundo impone o quiere, sino a lo que Dios y su palabra dispone y quiere. Romanos 12, 1 y 2 dice que no nos dejemos dar forma por este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces es obvio por qué Juan dice no amen el mundo. Ese mundo, ese sistema que los conduce a buscar su plenitud en la vida, separado de Dios, fuera de Dios, no amen ese mundo. Ahora vamos a ver qué implica, qué es no amar el mundo. ¿Qué implica que yo no ame el mundo? Pero ya sabemos lo que el mundo es, ¿cierto? Su sistema erigido, formado para hacer feliz o darle plenitud al hombre, pero separado de Dios. A ese mundo es que nos debemos amar. ¿Qué implica esto? No ames eso, ese sistema, esa forma de funcionar. ¿Qué implica? Bueno, no es una prohibición al contacto con ese mundo, porque nosotros vivimos en el mundo. No nos podemos ir a un monasterio, por así decirlo. Eso quizás fue un error histórico de la iglesia, que cuando se hablaba de buscar la santidad y cultivar la piedad en la vida de los cristianos, muchos entendieron que debían salirse del mundo. Pero entonces, si nos salimos del mundo, ¿cómo vamos a hacer sal y luz en el mundo que nos ha tocado vivir? Tenemos un rol que jugar en este mundo caído, en este mundo controlado por el enemigo, tenemos un rol que jugar. No nos podemos salir de él. No pensemos tampoco que este texto, que no amemos el mundo, es un rechazo a todo placer. Que Dios lo que quiere es que nos abstengamos de todo placer. No, Dios ha creado el placer, pero ha creado normas para que el placer sea disfrutado.
Y muchos de los pecados en nuestras vidas tienen que ver con disfrutar los placeres de Dios fuera de sus normas. Ese es el problema del pecado, que apela a lo que es natural en nosotros. Son cosas que queremos, son cosas legítimas. Lo que pasa es que la queremos satisfacer fuera de las normas de Dios. Entonces, esto de no amar el mundo, no se trata de que nos salgamos del mundo, de que nos abstengamos de todo placer. ¿A qué se refiere? Y déjenme entonces hacer uso de otro pasaje para entender esa frase de que no amemos el mundo. ¿Qué implica eso en términos prácticos? En Juan 14, versículo 15, no la primera carta, sino el Evangelio de Juan. Oigan lo que Jesús dice. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ok. El amor me lleva a obedecer a Jesús. De hecho, en sentido general, yo me someto a aquello que yo amo. El amor gobierna mi vida. Eso es lo que Jesús dice. El que ama se somete a la persona o a aquello que ama. Nosotros tenemos una expresión aquí en República Dominicana que debe ser mundial y es que el enamorado no piensa. ¿Ustedes han escuchado esa expresión? Uno se enamora y como que pierde el tino, uno no importa. No hay problema si mi amor me pidió algo. No importa que esté lloviendo, no importa que yo tenga cólico, no importa. Yo se lo consigo, yo se lo busco. Ay, mi amor, pero que está lloviendo, no importa, yo me mojo, no te preocupes. Eso no es nada. Qué disposición, qué ímpetu tiene el enamorado, ¿verdad? El amor gobierna su accionar. El que ama la comida, come. Y eso tú lo ves probando, ay Dios mío, y tú lo ves, ay, qué cosa tan bonita, ay Dios, y yo a dieta, no, bueno, qué momento. Gente que ama la comida, que le gusta comer. Cuando uno ve a una gente como disfrutando tanto la comida y salseando tanto, y uno dice, esa persona tiene problemas para rebajar, porque él es gobernado por su afecto, por su amor. Uno se somete a lo que uno ama. Hay gente que tiene un hobby, que es enfermo con ese hobby. Ese hobby ocupa todo su tiempo libre, los espacios vacíos de su mente. Ese hobby es quien lo ocupa. Hermanos, el amor gobierna el corazón. Entonces, el que ama el mundo se deja gobernar por el mundo. Eso es lo que Juan está diciendo. No amar el mundo es no te sometas a ese sistema mundano que lo que quiere es llenarte con cosas que no son Dios. No te sometas a él. No dejes que te gobierne. Y por eso dice Juan entonces, si alguien ama al mundo, fíjense en 1 de Juan 2:15, que ustedes lo tienen ahí, en la segunda parte del versículo 15, si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Claro, si yo amo el mundo y me someto al mundo, yo no me voy a someter al Padre. Yo no voy a obedecer al Padre. Entonces, el que tiene un amor por el mundo o por este sistema mundano que gobierna su corazón va a tener muchos dilemas. Entonces hay muchas cosas en su vida que él sabe que Dios le pide, él sabe que Dios quiere en su vida, él sabe que Dios quiere ver, pero él dice, óyeme, pero es que me cuesta porque es que yo tengo mucho amor por esto que yo quiero tener. Son amores incompatibles. Increíblemente y lamentablemente, en muchos de nosotros aún hay áreas de amor por el mundo. Hay muchas áreas de amor por el mundo. Los verdaderos cristianos, dice el pastor John MacArthur, no es que no tienen amor por el mundo, es que no se caracterizan por un amor habitual por el mundo. No es habitual en ellos rendirse ante lo que el mundo le plantea y le sugiere. En general, su vida es gobernada por Dios. Y ojalá que totalmente nuestra vida sea gobernada por Dios y por su palabra. Al final, no se trata de reducir nuestro placer. Lo que Dios quiere es producir en nosotros es plenitud de gozo. Dios quiere darnos vida en abundancia. Y entonces, entrando un poco más en el pasaje, ya entendimos lo que es el mundo, ¿verdad? Este sistema que quiere
darme satisfacción o plenitud sin Dios. No amarlo es no rendirme a Él. Veamos entonces cómo es que el mundo llega a atraparme. Cómo es que el mundo me seduce y me vende la idea de que Él me puede satisfacer. ¿Por qué es que yo termino amando el mundo? ¿Cómo es que el mundo me hace amarlo? Y eso es lo que dice el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Básicamente, dice Juan, aquí hay tres categorías, increíblemente profundo este texto. Juan dice, miren, lo que el mundo ofrece es la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Esos son los aspectos, o esas son las categorías a través de las cuales el mundo atrapa mi atención y me hace amarlo. Es como cuando una mujer se arregla para su pareja. Es una forma de llamar su atención, ¿correcto? Y viceversa también. A veces el hombre no se cambia tanto, sino que lo que hace es tener un buen vehículo. Ese es el sistema mundano, ¿eh? No es que yo estoy de acuerdo con ese sistema. Es el sistema mundano. El ser humano llama la atención de otro con cosas vistosas. En este caso, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Fíjense, antes de entrar de manera específica en cada componente, que ambos, los tres aspectos, la carne, los ojos y la arrogancia de la vida, son cosas que tienen que ver con el aquí y con el ahora. El sistema mundano está basado en cosas del aquí y del ahora. Gira en torno a lo terrenal, a lo temporal. Sus ofertas no trascienden esas esferas. Es con el aquí y con el ahora. Pero no por ello dejan de ser tentadoras. Son muy tentadoras porque apelan a nuestros impulsos naturales puestos por Dios, muchos de ellos. Algunos de ellos. Hablemos entonces cómo funciona la pasión de la carne. El primero de los aspectos o de las categorías, de la categoría a través de las cuales el mundo atrae mi atención. La carne en este caso, en este contexto, no es el cuerpo, sino que es nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. Son los deseos del hombre no regenerado. Hay deseos del cuerpo que son buenos, legítimos, válidos, que no tienen que ser, no caen en esta categoría de la pasión de la carne. ¿Ok? Entonces, hay una cita de Warren Wiersbe que creo que define muy bien y nos va a explicar muy bien cómo es que esto funciona. Él dice, en principio, no hay nada malo en comer, beber o tener intimidad sexual. En principio no hay nada de malo en nada de eso, ni en comer, ni en beber, ni en dormir, ni en tener intimidad sexual. Pero cuando la naturaleza carnal, esto es, los impulsos, los deseos del hombre pecaminoso, los controla, se convierten en lujurias pecaminosas. El hambre no es mala, pero la glotonería es pecaminosa. La sed no es mala, pero la embriaguez es pecado. Dormir es un don de Dios, pero la pereza no debería tener lugar. El sexo es precioso regalo de Dios cuando se usa correctamente, pero cuando no, se convierte en inmoralidad. Ahora puedes ver cómo funciona el mundo a través de la pasión de la carne. Apela a los apetitos normales y nos tienta a satisfacerlos en formas prohibidas. Y entonces, nosotros estamos en un mundo que oferta constantemente formas de satisfacer nuestros apetitos normales, pero de formas pecaminosas, de formas que contradicen el diseño de Dios y la voluntad de Dios. Y paradójicamente, aunque producen cierto placer en el corto plazo, el alma queda vacía, la culpa nos pesa y el gozo se va. Y mi relación con Dios es sacrificada. Y es así como opera la pasión de la carne. Pero luego viene entonces la pasión de los ojos. Esto no es tanto lo placentero como la pasión de la carne, esto es lo atractivo. Lo atractivo. Son deseos incitados por lo que vemos. Y aquí hay varios desafíos para nosotros, porque es que
lo que nosotros vemos está constantemente, por así decirlo, tentándonos. En ocasiones nosotros vemos cosas y tenemos deseos desviados, claramente pecaminosos, que no deberían tener lugar. Obviamente, desde que yo menciono eso, inmediatamente viene la inmoralidad sexual a la cabeza, pero no, la envidia es una de esas cosas también. A veces tenemos deseos desviados, ese es un desafío con los ojos. A veces nuestros deseos no son desviados, son cosas legítimas, pero son deseos desmedidos. Es algo que, bueno, legítimo, pero lo quiero demasiado, son deseos idolátricos. Este autor, David Powlison, lo ponía de la siguiente manera: lo malo de muchos de nuestros deseos no es lo que queremos, sino que lo queremos demasiado. Lo malo de muchos de nuestros deseos no es lo que queremos, es que lo queremos demasiado. Se convierten en un ídolo. Lo colocamos en el lugar de Dios y absorben nuestra atención y nuestras energías. Pero además de deseos desviados o deseos desmedidos, a veces nuestros deseos están mal motivados. Queremos cosas por razones equivocadas. La persona que se compra un carro porque en su comunidad todo el mundo tiene un carro mejor que él. Y él quiere demostrar que él tiene también las posibilidades de comprarse un carro. A veces escuchamos a nuestros amigos yéndose de vacaciones a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Y a nosotros se nos entra un deseo de irnos a ese lugar. Queremos estar a la par. Queremos ser parte de la comunidad. No por lo que somos, sino por lo que tenemos o podemos disfrutar. Entonces queremos unas vacaciones, eso es legítimo, por las razones equivocadas. Para lucírsela a otras, para decirle a otro que yo puedo también. La pasión de los ojos entra, como les digo, a veces con cosas desviadas, a veces con cosas desmedidas, a veces con motivaciones incorrectas. Y nos dejamos gobernar por esas cosas. El tema es que muchas veces los creyentes no nos percatamos de que nuestras vidas se están conduciendo de una manera mundana. No detectamos cómo la carne nos está seduciendo en la dirección del pecado o en la dirección de la lejanía de Dios. No nos percatamos cómo entonces los deseos de los ojos, muchas veces el querer, nos desvía también. No nos percatamos, nos falta discernimiento para detectar estos intentos del mundo de controlarnos, además del mundo a nosotros. Y por eso es que Juan dice: no amen el mundo, no se dejen gobernar por él. Pero hay una tercera categoría, que es la arrogancia de la vida. Ya vimos la categoría de la carne, es lo placentero. La categoría entonces de los ojos, lo vistoso, lo atractivo. Ahora la arrogancia de la vida, lo significativo. Nosotros muchas veces somos tentados hacia lo significativo. Esta arrogancia de la vida, en su traducción original, viene de la palabra orgullo. Y me gustó esta traducción que dice lo siguiente: la arrogancia de la vida se refiere al fanfarroneo de lo que tenemos y hemos logrado en este mundo. No sé si todos entienden la palabra fanfarroneo, pero en el Cibao le dicen alevoso, comparón, bultero, exactamente, bultero es un contexto perfecto. El que se autogloría. Me encanta la palabra vanagloria. La vanagloria es cuando alguien se la da, ¿cierto? Que tiene, que sabe, que puede, que es más. Y es interesante que en español tenemos esta palabra vanagloria, porque es gloria vana, gloria vacía, porque el que se ufana a sí mismo es como una gloria vacía. Algunas traducciones o algunos sinónimos es jactarse, alardear, presumir, creerse, altivez. A veces somos tentados a eso, a querer ostentar, a querer lucir, a querer tener para que otros vean que yo tengo. No porque quiero, sino porque quiero que otros vean. Increíblemente, esto puede ocurrir hasta en el corazón de un pastor cuando predica, porque quiere predicar para impresionar. Caí en la arrogancia de la vida. Podemos ser buenos profesionales, pero si hacemos nuestra acción en lugar de glorificar a Dios para que otros vean, podemos ganar dinero, pero si lo queremos hacer para que otros vean, podemos tener tal cosa, una casa en la playa, pero si lo queremos hacer para que otros vean, hemos caído en la arrogancia de la vida.
Hemos sido seducidos a vivir de manera mundana. Juan dice entonces, de eso se trata el mundo. Ese es el sistema mundano, es un sistema diseñado para que el hombre satisfaga los deseos de su carne, que supla lo que ve con sus ojos y que lo haga sentir grande en este mundo. De eso se trata el mundo. Y sucede entonces que la mayoría de la gente, incluyendo muchos cristianos, está convencida de que si logra estas cosas, si yo logro tener todo lo que mi cuerpo desea, todo lo que mis ojos ven y toda la gloria de este mundo, yo me sentiré lleno y satisfecho. La gente está convencida de eso. La gente entiende que si consigue esas cosas, lo logró. Lo logró. Y eso no es nuevo. Eso es tan viejo como Génesis 3. Oigan lo que pasó en el corazón de Eva y de Adán. En el caso específico de Eva, de este pasaje que voy a leer. Oigan lo que pasó. Génesis 3:6. Hay un intercambio entre Satanás y la mujer. Y Satanás le dice, no te preocupes, tú no vas a morir. El día que comas de este fruto, tú vas a ser como Dios. Y Eva se le llenaron... Oigan lo que dice Génesis 3:6. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Las tres categorías de las que habla Juan. Lo atractivo, lo placentero y lo significativo. Así que tomó de su fruto y lo comió. Quedó convencida. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que seguimos viviendo de manera mundana porque seguimos creyendo que el mundo sí puede satisfacer y proveer la plenitud que solo Dios puede proveer. Y sí, el mundo puede proveer ciertas cosas cómodas, buenas, placenteras y legítimas, pero cuando ellas me controlan, cuando ellas me gobiernan, cuando yo creo que sin ellas yo no soy lo que quiero ser, entonces he caído en una forma mundana de ver la vida. Esto es muy sutil, hermanos. La mundanalidad, vivir como un mundano es muy sutil. Porque en muchas de estas cosas que yo acabo de exponer son cosas que no son malas en sí mismas. Pero es lo que yo creo que ellas me van a proveer. Es el interés que pongo en conseguirlas. Es cuando conseguir una de ellas, cosas legítimas, implica desobedecer a Dios y yo prefiero entonces desobedecer a Dios para conseguirlas. Caí en el amor por el mundo. Ahora, ¿por qué Juan dice esto? Voy concluyendo mi mensaje. ¿Por qué Juan dice esto? Que no amemos el mundo ni las cosas que están en él. Fíjense cómo dice el versículo 17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Su conclusión es, señores, este mundo no va para ninguna parte, eso no tiene futuro. Si tú le dedicas tus energías, tus esfuerzos, tu vida a cosas pasajeras y temporales y terrenales, la vas a desperdiciar. Eso se queda aquí. Me encantó esta analogía, amar el mundo es como acomodar las sillas del Titanic mientras naufraga. Que Dios nos cuide, como decía John Owens, un puritano de hace un par de siglos, que Dios nos cuide de tener vivos afectos por cosas muertas. Que no tengamos vivos afectos por cosas muertas. Y al concluir mi mensaje, yo quiero concluir con un comentario y un ejemplo. Primero, mi comentario es que, y ya manera de aplicación, la mundanalización de mi vida, de mi mente, no es un proceso que ocurre de un día para otro, es un proceso gradual. Es poco a poco que yo me voy mundanalizando. Voy perdiendo interés en las cosas de Dios y no me percato. O si me percato, no les doy importancia. Digo, bueno, uno no puede ser tan fanático, uno no puede ser tan... Hay que coger las cosas con moderación. Me acomodo a mi carne, a lo que mi carne quiere, a lo que mis deseos me dicen, a lo que el mundo me dicta. Y comienzo poco a poco a enfriarme. Y cuando vengo a ver, estoy en el mundo entero, completamente. Con demasiada frecuencia, dice Wiersbe,
nuestra amistad con el mundo, comenzamos a tener una amistad con el mundo, termina en amor por el mundo. Y cuando termino en amor por el mundo me da su forma y termino viviendo como el mundo vive. Y ahí no hay distinción entre mi vida y la vida del mundo. Ustedes recordarán, algunos por lo menos o la mayoría, el caso de Lot. Lot era el sobrino de Abraham, Abraham el patriarca de la fe judía. Él salió de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, hacia la tierra prometida, hacia la tierra que Dios le prometería. Y se llevó con él a Lot, un sobrino. El sobrino comienza a trabajar junto con Abraham. Ellos llegaron a establecerse en la tierra de Canaán y comenzaron a trabajar juntos. Pero Lot tenía su negocio, por así decirlo, y Abraham tenía su negocio. Y llegó un momento en que los siervos de Lot comenzaron a discutir con los siervos de Abraham. Y Lot y Abraham acordaron, mira, vamos a dividirnos. Vamos a cortar en salud, vamos a cortar por lo sano, tú te vas para un lado y yo me voy para otro. Y cuando llegó el momento de la división, Abraham le dijo, escoge tú, ¿hacia dónde tú quieres ir? Y Lot escogió de manera mundana. Lot miró la tierra, escogió la tierra que tenía más afluentes de agua, pero la tierra que estaba hacia Sodoma, la famosa Sodoma y Gomorra, la gran ciudad, el gran mercado. Plantó su tienda hacia Sodoma, hacia las llanuras. Ahí está el beneficio económico, ahí está lo que... Pero luego se dio cuenta que le convenía mudarse en Sodoma. Entonces Lot vio con ambición la ciudad. Luego se mudó a ella. Cuando Sodoma fue capturada por el enemigo, Lot también fue capturado por el enemigo. Y aunque era creyente, tuvo que sufrir las consecuencias que vinieron sobre esa ciudad malvada. Cuando Dios destruyó a Sodoma, entonces Lot perdió hasta a su esposa porque su esposa se quedó viendo la gran ciudad, extasiada por lo que Sodoma ofrecía, por el amor por el mundo, por las cosas que el mundo ofrecía. Y yo creo que es un ejemplo triste y lamentable de lo que pasa en nuestras vidas cuando nosotros nos dejamos llevar por el amor por el mundo. Quiera Dios mantenernos, quiera Dios advertirnos, quiera Dios que este mensaje y otras cosas en nuestras vidas nos adviertan, nos indiquen claramente cuando nuestros corazones están siendo desviados en la dirección de amar el mundo más que a nuestro grandioso y maravilloso Dios. Vamos a orar. Señor, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos las gracias por todo, Señor, todo. Nosotros nos levantamos esta mañana, abrimos nuestros ojos, tenemos vida, la mayoría tenemos salud, pero aún los que no tenemos salud, Señor, nuestras circunstancias, según tu palabra, obran para nuestro bien. Tú nos has provisto, tú nos has acomodado aquí a escuchar tu palabra, tu revelación, Señor. Todas esas son gracias y favores inmerecidos de tu parte. Señor, abre nuestros ojos hacia nuestra propia mundanalidad. Haznos entender cuando nuestros corazones se han desviado en pos de lo que el mundo ofrece. Oh Señor, no nos permitas amar el mundo. Antes de eso, antes que eso ocurra, adviértenos, quebrántanos, atráenos a ti y haznos arrepentirnos, Señor, de ponerte a ti en un segundo lugar y poner el mundo en un primero. Así que sé con nosotros, Señor, en la medida que meditamos en este pasaje. Bendecido seas, Dios. Amén. Amén.